chicos, ¿cómo están? Hoy les tengo un cuento especial para el Día del Maestro. Se llama La increíble historia del profesor que perdió su bolígrafo rojo. Está escrito por Santiago Moll. ¿Listos? Vamos a empezar. Como cada domingo a las 6 de la tarde, profesor se sentaba frente a su escritorio para disponerse a corregir los exámenes que había realizado a sus alumnos durante la semana. Era un ritual que se había mantenido inalterable desde innumerables cursos atrás. Al igual que la casa en la que vivía con su madre, el escritor de profesor era austero, tan austero que solo tenía una lámpara, que había sido testigo de miles y miles de correcciones. La soledad de la lámpara solo se veía trastocada los domingos a las 6 de la tarde, cuando profesor sacaba de su portafolio los exámenes y su bolígrafo rojo. Pero aquel domingo algo cambió para siempre la rutina de profesor. Faltaban menos de 5 minutos para las 6 de la tarde, cuando profesor se dispuso a sacar de su portafolio todos los exámenes de la semana. Tras colocarlos encima del escritorio al lado de su lámpara, volvió para tomar su bolígrafo rojo y entonces sucedió algo inesperado. Su bolígrafo rojo había desaparecido. Faltaban pocos minutos para las 6 de la tarde. La relación de profesor con su bolígrafo rojo era una relación muy especial. Bolígrafo rojo en mano, profesor se sentía poderoso e importante. Con él había corregido miles y miles de exámenes. A profesor le encantaba corregir los errores de los alumnos curso tras curso. Profesor era muy meticuloso en sus correcciones y, con su bolígrafo, implacable. No había un solo error que se le escapara. Profesor no solo corregía exámenes, no, él tachaba párrafos erróneos, rodeaba con círculos las palabras mal escritas, ponía signos de interrogación o de exclamación a las respuestas equivocadas o mal expresadas. No había un solo error que profesor no detectara en un examen. No había una sola equivocación que la tinta de su bolígrafo rojo no dejara impregnada en el examen. Faltaba poco ya para las 6 de la tarde. No podía ser, era imposible. Su bolígrafo rojo había desaparecido. Buscó una y mil veces en su portafolio, en sus pantalones, en su chaleco, en su saco, en la chamarra, pero nada. No había rastro de su bolígrafo y el tiempo jugaba en su contra. ¿Cómo iba a corregir los exámenes? ¿Qué les diría al día siguiente a sus alumnos? Que no había hecho lo que le correspondía. Profesor se sentía perdido, confuso. ¿Quién era él sin su bolígrafo rojo? Era la pregunta que rondaba su cabeza. ¿Cómo sería capaz de resaltar los errores de los demás? Había que hacer algo y había que hacerlo rápido. Sin tiempo que perder, empezó a buscar su bolígrafo rojo, seguro de que tenía alguno escondido en un cajón. Buscó en la sala, buscó en el comedor, buscó en el dormitorio, pero no fue capaz de encontrar ninguno. Entonces recordó que tal vez en el cajón de la cocina. Se levantó y rápidamente se dirigió hacia allá. Abrió el cajón y con sus manos iba palpando lo que estaba ahí desde que él era pequeño. Unos cerillos, un encendedor, algún palillo, pilas, abrelata, imanes y... ¡No era posible! ¡Había encontrado un bolígrafo! Por fin se iba a poder sentar a corregir los exámenes. No había tiempo que perder. Un centenar de exámenes lo estaban esperando y ya tenía lo que quería, así que iba a ejercer su poder. Con el bolígrafo en mano, el profesor se sentía el más poderoso del mundo. Solo pasaban 5 minutos de las 6 de la tarde cuando el profesor se sentó frente a su escritorio para proceder a la corrección de exámenes. Encendió la lámpara, cogió el primer examen con su mano izquierda, mientras que con la derecha sostenía felizmente el bolígrafo que había hallado en el cajón de la cocina. El ritual solo se había demorado unos cuantos minutos. Profesor empezó a leer las preguntas y las respuestas del primer examen, ávido por encontrar un error. Y ahí estaba, sí, una respuesta incorrecta, el primer error de aquella tarde de domingo. Sin tiempo que perder, tomó el bolígrafo y se dispuso a marcar con una cruz el error al que pensaba acompañar de algunos signos de exclamación y una nota al margen que dijera: ¡qué disparate! ¿Cómo se te ocurre contestar esto? Se nota que no estudiaste. El profesor, que sostenía con la mano derecha el bolígrafo, entonces se dirigió a marcar la respuesta incorrecta. Todo estaba a punto para que el momento en el que la punta del bolígrafo
tocara la hoja, él marcara la primera diagonal de un enorme X. Y así lo hizo. Profesor tomó el bolígrafo y al mismo instante que marcaba la primera diagonal, ¡no!, gritó. Fue entonces cuando recordó a su madre. La madre de profesor era una madre muy diferente al resto de las demás. Ella siempre tuvo la firme convicción de que la enseñanza debía hacerse a partir de los aciertos y no de los errores. De niño, profesor había tenido muchos problemas para aprender a escribir. Todas las tardes llegaba a su casa llorando y sosteniendo en sus manos una hoja con muchas marcas rojas que la maestra le había puesto para que viera cómo estaba muy atrasado respecto a sus compañeros. Cuando la madre veía esta hoja y los ojos de su hijo, se le rompía el corazón. Y fue justamente ese dolor el que la hizo tomar la decisión de que habría que cambiar la vida de su hijo. Ese día decidió comprar un bolígrafo verde con el que ayudaría a su hijo a mejorar la escritura. Cada tarde se sentaba con él en la mesa de la cocina y practicaban ejercicios de escritura durante 15 minutos. Cuando su hijo terminaba los ejercicios, su madre tomaba el bolígrafo verde del cajón de la cocina y rodeaba con círculos todos los aciertos que tenía su hijo en los ejercicios. Con el tiempo, su hijo fue mejorando no solo la escritura, también su autoestima y su autoconfianza, hasta que llegó el día de guardar el bolígrafo verde en el cajón de la cocina. El bolígrafo verde con el que su hijo había aprendido sobre los aciertos, el valor del refuerzo positivo e incondicional. Pasaban pocos minutos después de las 6 de la tarde y profesor sostenía el bolígrafo verde con el que su madre le había enseñado el valor de reforzar los aciertos por encima de los errores. En el centro del escritorio estaba todavía el primer examen por corregir de la tarde. Un examen con una raya en diagonal de color verde. Una raya que profesor decidió que se quedaría sin la compañía de la otra diagonal que debía marcar como una X de un error. Pasaban pocos minutos de las 6 de la tarde y profesor se dispuso a seguir leyendo el primer examen. Tardó poco en encontrar una buena respuesta, y al encontrarla tomó el bolígrafo verde y en su rostro esbozó una sonrisa. Sí, la misma sonrisa con que su madre le obsequiaba cada que él cometía un acierto en sus actividades de niño. Colorín colorado, esta historia se ha acabado. Ojalá te haya gustado tanto como me gustó a mí. Dale like, suscríbete y comparte. Los quiero, chicos. Bye.